Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Alan Yud, secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Les damos la bienvenida a la asamblea anual del comité correspondiente al año 2020 y del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que lleva por título Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Nos acompañan hoy para dar inicio a esta asamblea la ministra de Justicia de la Nación, doctora Marcela Lozardo, la Defensora General de la Nación, doctora Estela Maris Martínez, el presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Gustavo Hornos, y la fundadora y directora ejecutiva de ASIFAD, la Asociación de Familiares de Detenidos, Andrea Casamento. También en el primer panel de la jornada de hoy, por supuesto, hará uso de la palabra el señor presidente del Comité Nacional, doctor Juan Manuel Irrazábal, y la comisionada María Laura Leguizamón. Y se encuentran presentes acompañándonos los y las demás comisionados y comisionados del Comité Nacional, Gustavo Palmieri, Alejandro Armoa, Ricardo Oñoy, Diana Conti, Rocío Alconada, Diego Lavado y el procurador penitenciario que también integra el comité, Francisco Muñolo. Antes de cederle la palabra entonces al presidente del comité, los invitamos a ver un video que ha preparado el equipo de comunicación que resume un poco las principales intervenciones y acciones del comité a lo largo de este año 2020. Así que por favor, Bruno, adelante con el video. Es un insumo indispensable, elemental, básico. Es muy importante que el Comité de Prevención para la Tortura cree un registro único, centralizado, fuerte. Hay 23 provincias y de esas 23 provincias tienen 14 mecanismos locales de prevención que están creados o designados, pero de ellos solamente 7 se encuentran. Espero que este evento que hoy representará un importante aporte a la Constitución o fortalecimiento de los mecanismos locales. Si hay algo malo que dejó y que está dejando esta pandemia es una visibilización de la radicalización tal vez de las acciones ilegales de ciertos miembros de la fuerza.
no veo otra solución para esto que la ley de cupos. Es decir, tantas celdas hay, tantos presos se pueden tener y no más. No hay otra. Quebrar una suerte de cuestión cultural según la cual los presos no son vistos como ciudadanos. Tenemos que desinstitucionalizar a esas miles de personas que están institucionalizadas sin criterio de internación. Porque a mí hoy en día no se me permite ver a mis hijos ni a mis nietas, porque no estoy capacitada. Agradecer a los más de 550 entre plana mayor, agentes, jefes, subjefes, directores de la policía y del servicio penitenciario que verdaderamente se han sumado en orden a esto que tanto nos interesa poder crecer y avanzar. Sí, muchas gracias. Solo me faltó destacar que contamos con la inscripción de más de 250 personas para este encuentro y agradecerles, por supuesto, a quienes nos están acompañando hoy, ya sea como panelistas o como público. Cedo entonces la palabra ahora al presidente del Comité Nacional, el doctor Juan Manuel Irrazábal. El hospedador me tiene. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Reiterando el agradecimiento a todos los que participan de la apertura de esta asamblea anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Quiero agradecer no solamente a los que van a participar en la jornada de hoy, sino en el resto de las jornadas que programamos al desarrollo de esta asamblea. Muy especialmente a quienes nos acompañan en el panel de apertura. La doctora Marcela Sardo, ministra de Justicia de la Nación, a Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación, al doctor Gustavo Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Cárceles, y Andrea Casamento, presidenta y conductora de SIDAF. Cada uno de ellos nos acompaña en esta apertura, que es parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, porque es parte no solamente teórica y en los papeles y en las previsiones de la ley, sino el testimonio que fueron dando a lo largo y a lo ancho del país y en cada una de las oportunidades que fuimos convocándolos a trabajar en conjunto en tareas de prevención.
Cada uno de ellos hemos desandado parte de este camino. El agradecimiento entonces tiene que ver con la presencia hoy, pero fundamentalmente con la presencia permanente que tienen en cada una de las oportunidades que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura los ha convocado para mejorar su actuación. Es la asamblea anual que realizamos una de las más importantes actividades del sistema. Es la tercera asamblea anual que realiza este Comité Nacional. Aquí interactuamos, nos nutrimos, fortalecemos nuestras propuestas, orientamos nuestro accionar. Aquí tomamos contacto directo con los actores del sistema, con todos los actores del sistema que se convocan para participar junto a nosotros en este esfuerzo de conformar una agenda compartida. Gran parte de las actividades de este año se nutrieron, se inspiraron y se guiaron por los lineamientos que extrajimos de la asamblea del año pasado, del aporte de los distintos sectores, de los distintos actores y participantes de la asamblea del año pasado. Sabemos que es un año de emergencia sanitaria en un contexto de pandemia que nos obligó a ajustar nuestro funcionamiento a las condiciones de posibilidad de la realidad. Pero lejos de limitarnos, de condicionarnos, de paralizarnos, superamos los obstáculos teniendo como clara la idea de que había que fortalecer vínculos, tender redes, hacer práctica concreta ese Sistema Nacional de Prevención en el día a día. Por eso interactuamos y trabajamos con cada uno de ustedes, integrantes de este panel, y también de otras instituciones oficiales, entes públicos, organizaciones de sociedad civil, que quiero mencionar expresamente en esta apertura. Con instituciones oficiales trabajamos a lo largo de este año en distintos temas y en distintas oportunidades, y ya he mencionado, algunos se integran a este panel, con el Ministerio de Justicia de la Nación, con la Interventora del Servicio Penitenciario Federal, con el Sistema Interinstitucional de Cárceles, con la Asociación de Familiares de Detenidos. Trabajamos también a lo largo de año en íntima colaboración con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, con la Institución Nacional contra la Discriminación, que es el INADI, con la Asociación de Jueces de Ejecución Penal y con la Procuración Penitenciaria de la Nación, que si bien en la persona de su procurador, el doctor Francisco Muñoz, lo integra el pleno del comité, se convirtió en un organismo fundamental de soporte y de respaldo para desarrollar actividades en jurisdicciones en las que no podíamos estar por el impedimento de traslado, pero que estaban sus delegados. Y con ellos trabajamos en el seguimiento de casos, en el monitoreo de situaciones y en la atención de demandas en cada uno de los lugares donde tienen sus delegaciones. Caso concreto, en la provincia de Jujuy, en su oportunidad, ha servido la Procuración Penitenciaria de la Nación de soporte fundamental para el que les habla y otros comisionados que nos acompañaron en gestiones que realizamos para lograr verificar las condiciones de detención de la dirigente social Milagro Salas, para obtener la prisión domiciliaria y para tener distintas gestiones con organizaciones de sociedad civil, Poder Judicial y otras instituciones provinciales que permitan un decurso razonable en el proceso y en la detención de esta dirigente social. Allí tuvimos a nuestro lado a la Procuración Penitenciaria. En la provincia de Buenos Aires, por la situación de cárceles y comisaría, trabajamos codo a codo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Hemos reunido al comité con el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y también hemos hecho lo mismo en distintas jurisdicciones del país. Hemos trabajado a lo largo de este año con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial de provincias argentinas donde necesitábamos articular esfuerzos para resguardar los derechos de las personas privadas de la libertad. Y todo ello complementando con organizaciones de sociedad civil. Organizaciones de sociedad civil con las que hemos firmado convenios de colaboración, de cooperación, de complementación, otras que estamos a punto de firmar convenios, pero con todas trabajando en el terreno, con todas y cada una de ellas. Quiero mencionar al Centro de Estudios Legales y Sociales, a APP, a Punto de Fuga, a la organización Yo No Fui, al MTS-TEP Rama de Liberados, a la Multisectorial contra la Violencia Institucional, a la Cooperativa Esquina Libertad,
a la red de defensorías territoriales, a DESAM en materia de salud mental, FADELI, a PDH y a la organización de civil de cada una de las provincias que fuimos convocando por distintos motivos y que se prestaron al diálogo con cada uno de nosotros. Especialmente quiero mencionar el trabajo que hacemos en Provincia de Buenos Aires con la Comisión Provincial por la Memoria, designado por este comité como mecanismo local de prevención. Con la Comisión Provincial de la Memoria venimos trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia en lugares de encierro, momentos de conflicto, momentos de tensión, tanto para prevenir y evitar los conflictos como cuando se desarrollan los mismos, para mitigar sus efectos, resguardar los derechos y garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad. Articulando con cada uno de ustedes, instituciones oficiales, organizaciones de sociedad civil, con entes públicos, en la práctica venimos dejando las simientes del gran objetivo que tenemos en la Argentina, es que tener funcionando un sistema nacional de prevención de la tortura. En ese orden de cosas, la actuación del Consejo Federal de Mecanismos Locales también fue fundamental a lo largo de este año para fortalecer nuestro accionar, tanto en las provincias donde ya están conformadas y funcionan como mecanismo local, sino también en otras provincias. Estos mecanismos locales nos ayudaron a ir echando las bases para su conformación. Tenemos el gran objetivo el año que viene de tener en la mayoría de las provincias argentinas conformados los mecanismos locales de prevención. Y si no pudieran lograrse esos mecanismos locales de prevención con el acompañamiento de las fuerzas políticas que controlan los estados provinciales, este Comité Nacional va a ir haciendo las designaciones que corresponden de mecanismos locales de prevención en virtud de sus facultades y atribuciones legales. Quiero reseñar brevemente, más allá de lo que se vio en el flyer, lo que rescatamos como actividades realizadas en este año. El proyecto de fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional para reducir la impunidad en la Argentina, financiado por la UCAP. El reglamento para el registro de organizaciones de sociedad civil que pretenden monitorear, inspeccionar y que van a compartir con nosotros y el resto del sistema esa tremenda responsabilidad, con los que trabajamos en capacitación y en actualización previo a su registración, para garantizar que la adecuación de la capacitación se dé en los marcos de los estándares y exigencias internacionales. Quiero resaltar también el diseño e implementación de un registro propio para el seguimiento de las personas privadas de libertad en la emergencia sanitaria, el relevamiento y diagnóstico de mecanismos locales de Argentina y la recomendación de estándares para su conformación. En este objetivo que refería, de que en toda la República Argentina, en cada una de sus provincias, exista un mecanismo local de prevención que sea soporte y pilar del Sistema Nacional de Prevención y que actúe de consumo con nosotros como pilar de ese sistema. En la adecuación del tipo penal de tortura a las recomendaciones internacionales y en el marco de la pandemia, en distintas recomendaciones que hicimos sobre diversos temas y en distintos ámbitos que hacen al resguardo de derechos y a la defensa de la dignidad de las personas privadas de su libertad. Creemos que gran parte de lo actuado a lo largo de este año ha venido a fortalecer el Sistema Nacional de Prevención. Creemos también que ese fortalecimiento se dio por el aporte, por el compromiso, por el protagonismo de cada uno de sus actores, a los que fuimos convocando, los que fuimos sumando y los que por ellos mismos fueron asumiendo responsabilidades en materia de resguardo de las personas privadas de la libertad y de sus derechos. Queremos avanzar juntos y estamos llamados a avanzar juntos en las transformaciones necesarias para que cambien las situaciones de los lugares de encierro. Tenemos que modificar la realidad de los lugares de encierro para hacer posible y efectiva la tarea de prevención. Creemos que ello es un objetivo que se puede lograr. Buenas prácticas diseminadas y desarrolladas a lo largo del país en la prevención, resolución de conflictos, en socialización de los lugares de encierro, van nutriendo ese objetivo. El compromiso demostrado por cada uno de los actores del sistema, la pasión que ponen en cambiar la realidad, la organización que en conjunto podemos darnos en el marco de esos sistemas,
va a permitir pensar que no es una quimera transformar las condiciones de detención en la República Argentina y que va a ser posible hacer verdadera prevención en situaciones de detención absolutamente distintas a las de la sobrepoblación, el hacinamiento y todas las consecuencias que ello conlleva. Con todo lo que hemos hecho a nivel nacional, creemos que la Argentina no solo viene cumpliendo mandatos legales, sino irrenunciables compromisos éticos como Estado. Y creemos que es momento de poner al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y al Estado argentino en consumo con otros estados y otros comités de otros países para complementar esfuerzos, para cooperar y para mostrar que la Argentina puede mostrar mucho de lo que se debe hacer y bastante de lo que viene haciendo. Augurando una muy buena asamblea, agradeciendo la participación y esperando encontrarlos trabajando codo a codo el año que viene, le voy a pedir a la comisionada María Laura Leguizamón que nos reseñe brevemente qué estamos haciendo para que la Argentina muestre al resto de los países del mundo que no solamente cumplió un compromiso internacional como Estado, sino que viene trabajando con el Comité Nacional para hacer realidad los objetivos que nos manda la ley, pero que nos impone el corazón. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Señora Ministro de Justicia de la Nación, doctora Marcela Lozardo, doctora Estela Maris Martínez, doctor Gustavo Hornos, Andrea Casamento. Buenas tardes, una alegría encontrarnos en este espacio en el que vamos a compartir para presentar, analizar y evaluar las tareas que desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura nos han mantenido trabajando incansablemente y con esfuerzo y compromiso a lo largo de este año tan particular, tan complicado en el mundo entero y especialmente tan difícil para aquellas personas que están privadas de su libertad. Luego de las palabras del presidente y haciéndome eco de ellas, quiero recordar que en el año 2012, y en ese momento yo era senadora de la Nación, apoyé y voté la ley 26.827 convencida de la urgencia que el Estado argentino tenía para poner en marcha este organismo abocado en todo el territorio nacional a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, respondiendo así al cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Luego, en el 2017, también ocupando el cargo de senadora, impulsamos fuertemente la conformación del comité. Y en esa oportunidad fui propuesta para ocupar el lugar que hoy comparto con ustedes. Desde ese momento hemos trabajado con mucho esmero en llevar adelante nuestro mandato, haciendo crecer poco a poco la estructura del comité. Hoy, con satisfacción, podemos decir que durante este año hemos finalmente conseguido generar una estructura propia, organizada en distintas direcciones, y de esta manera hemos logrado, en relativamente poco tiempo, construir un sólido y comprometido equipo técnico profesional que nos permite trabajar a las comisionadas y a los comisionados día a día con el mayor de los esfuerzos en promover el respeto y la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la República Argentina. Quisiera en este punto también resaltar los valores de pluralidad, independencia y respeto que hacen al carácter de nuestra institución, en tanto órgano colegiado conformado por 13 comisionados y comisionadas que provenimos de diversos espacios políticos y sociales, todos aunados por el compromiso de los derechos humanos y la certeza de la imprescindible tarea que tenemos como Comité Nacional de Prevención de la Tortura y órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Siempre hemos priorizado el diálogo y hemos logrado, en la mayoría de los casos, tomar decisiones consensuadas.
Por eso quiero reconocer en la figura del presidente, del doctor Juan Irrazábal, el compromiso y la eficacia en haber llevado adelante esta tarea. En lo personal, como adelantó el presidente, me ocupo del seguimiento de la agenda internacional tras la reciente creación de la Dirección de Relaciones Internacionales, con la convicción de la importancia que tiene la construcción de vínculos permanentes y sólidos de cooperación con mecanismos nacionales de prevención de otros países, con órganos del sistema interoamericano y universal de los derechos humanos y con organismos no gubernamentales internacionales. Este estrechamiento de vínculos con otros mecanismos nacionales viene colaborando al proceso de fortalecimiento institucional del Comité. En tanto permite el intercambio de experiencias, de buenas prácticas, la puesta en común de desafíos y el pensamiento conjunto de estrategias para problemáticas similares. En este sentido, durante este año hemos logrado avanzar en la articulación institucional con los mecanismos nacionales de prevención de Italia, de España, de México y de Uruguay. En el caso de Italia, se ha firmado un convenio de cooperación cuyo acto de celebración será el próximo jueves, con el mecanismo de México también en el proceso de la firma de convenio. En relación al mecanismo de España, hemos contado con su asistencia técnica en dos temáticas concretas, una ligada a la producción y sistematización de información y otra sobre la experiencia que allí tienen en materia de videovigilancia en centros de detención para la prevención de la tortura. También con el mecanismo de Uruguay venimos teniendo una serie de encuentros de intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, en particular en relación al monitoreo del sistema penal juvenil, de los centros de protección de niñas, niños y adolescentes y también en materia de salud mental. Justamente sobre la temática de videovigilancia, el pasado 3 de diciembre organizamos un conversatorio internacional para nutrir con experiencias del exterior el proceso de elaboración de la recomendación haremos desde el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en los próximos meses. Tuvimos el honor de contar con la participación de APT, del MNP de España, de Juan Méndez como actor local, como así también de la señora Moria Kaplum, y este avance importante, que es un paso en defensa de los derechos, quiero mencionar especialmente a Juan Méndez, que desde un comienzo, visitándonos en nuestros primeros encuentros internacionales en el año 2019, hasta los aportes y el acompañamiento en los distintos temas consultados. Siempre ha sido un referente en lo personal y estoy segura que también para el organismo lo fue. A su vez, en los últimos meses venimos trabajando en la elaboración de un plan de trabajo sobre niñez y adolescencia privados de libertad en conflicto con la ley desde el enfoque internacional, promoviendo el fortalecimiento de nuestras acciones en la materia mediante la articulación con actores internacionales. De esta manera, la creación de lazos de cooperación internacional con actores estratégicos del campo de los derechos humanos viene a generar relaciones sinérgicas de colaboración y asistencia técnica que permiten fortalecer las labores de nuestro comité en sí y del Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura en su totalidad. Justamente, aquí reunidos, todos los actores que conformamos el Sistema Nacional, en esta Asamblea General que nos convoca, en pos de seguir presentando juntos cómo fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y el pleno respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en nuestro país. Les agradezco a todos y a todas los presentes y ahora sí, tengo el honor de darle la palabra a Andrea Casamento. Muchas gracias. Perdón, María Laura, muchas gracias, comisionada María Laura Leguizamón. Perdón, Andrea, tenemos un pequeño cambio en el orden de exposiciones por una solicitud que nos hicieron desde el despacho de la ministra Lozardo, así que vamos a ceder la palabra a la
ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la doctora Marcela Lozardo, y luego sí continuamos con el orden del programa. Muchas gracias. Gracias, Alan, y gracias, y perdón, Andrea, por esta deferencia. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Agradezco al comité, al presidente, María Laura, Gustavo, estoy viendo a todos ustedes, la Maris, esta invitación a esta asamblea anual. Esta asamblea tiene la enorme responsabilidad de debatir sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país y realiza una evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de Torturas y todo trato inhumano, degradante. A esos efectos, por eso están hoy aquí hay un montón de gente convocada, representantes de mecanismos locales, representantes de ministerios públicos, poderes judiciales, nacionales, federales, provinciales, organizaciones de la sociedad civil, todos interesados en el cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos. A todos los que están acá, quiero enviarles un afectuoso saludo. Este año que está finalizando nos encontró en un contexto de pandemia, en donde todos los actores que tienen incidencia en la situación de las personas privadas de la libertad o incidencia en las personas en situación de encierro, hemos trabajado arduamente para que no exista vulneración de derechos. Así, fuimos intercambiando diagnósticos, intercambiamos experiencias, prácticas armónicas, hemos intentado dar respuesta a cada una situación que se nos planteó, fue cada uno un desafío en este marco de la pandemia. Nos presentó en un contexto de encierro y esto fue muy difícil de sobrellevar y de lograr las expectativas que nos habíamos puesto. Cabe destacar que nuestra gestión había recibido el sistema carcelario en crisis, ustedes saben, con una emergencia carcelaria decretada, lo que complicaba aún mucho más la tarea de mitigar los efectos de la pandemia que nos sobrevino en el sistema como al mundo. Ahora bien, abordamos la problemática, se tomaron medidas específicas para la situación, se maximizaron los esfuerzos para que el virus no ingrese en los establecimientos, preparando la logística para el caso que éste ingresara, con sistemas de detección temprana, aislamiento y atención sanitaria. Todo esto con un solo objeto, el de proteger a las personas privadas de la libertad alojadas en nuestros establecimientos. Tratar de restringir lo menos posible sus derechos, como el servicio también penitenciario federal. Como acciones paralelas, se realizaron muchas reuniones, diversas reuniones con miembros del Poder Judicial, a los fines de debatir la importancia de la utilización de métodos alternativos para resolver conflictos, tanto en el marco de procesos, en videoconferencias, que procuraban evitar traslados para declaraciones y otras diligencias, como la necesidad de aplicar medidas alternativas de presión, mediante la utilización de los dispositivos especiales. Nos hicimos cargo, obviamente, de facilitar los dispositivos especiales para que los jueces todos tuvieran los dispositivos en todo el país, firmando convenios para el cuidado de distancia, como las tobilleras electrónicas, para el controlor, obviamente, de los arrestos domiciliarios. Solo modo de ejemplo puedo citar que se creó un comité de crisis a fin de coordinar las acciones de prevención, detección y asistencia ante el COVID-19, evitar el ingreso, la transmisión y la propagación del virus y desde los establecimientos penitenciarios, conformando las máximas autoridades, con las máximas autoridades institucionales. Se diseñaron y aplicaron protocolos de ingreso, de egreso, detección y tratamiento de posibles contagiados. Se diseñaron y se aplicaron protocolos dirigidos al personal del servicio penitenciario, con el fin del cuidado y asimismo evitar los contagios intramuros. Se elaboró folletería específica con las medidas para la prevención, capacitación y cuidado contra el contagio y para que no se propague el COVID, como material informativo y de difusión. Se reforzó la entrega de productos de higiene y aseo, alcohol en gel a los internos. Entre otras cosas, se capacitó referente a signos de sintomatología, medidas de prevención y conductas a seguir.
concientización para la prevención del COVID a los internos con la participación del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos acompañó muy fuertemente, tuvimos el acompañamiento de Carla Bisotti y el personal del Ministerio de Salud capacitando. Se realizaron intervenciones donde justamente se capacitó al personal médico, porque en este tema del establecimiento, en los establecimientos de atención, tanto en la detección como en el tratamiento de pacientes que estaban infectados por el COVID, afectados por el COVID, conjuntamente con el Ministerio. Se diseñaron campañas de detección temprana del virus dentro de los establecimientos, también con el Ministerio de Salud. Se implementó un registro administrativo sobre las medidas para prevenir, detectar y asistir ante la propagación, para que todo el personal sea notificado acerca de las comunicaciones oficiales producidas por el Comité de Crisis. Entre otras cosas, con el objeto también de mitigar la ausencia de visitas a los internos, se instruyó a la Dirección General del Régimen Correccional a implementar sistemas de videollamadas entre las personas privadas de libertad, alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, con sus familiares, a llevarse a cabo. Armamos salas de videoconferencia de los establecimientos penitenciarios, suministramos las computadoras, todos temas que antes no teníamos. Se procedieron tarjetas telefónicas para mejorar y garantizar la comunicación. Se intensificó la tarea del Comité de Seguridad a fin de evaluar y establecer cuáles son los criterios únicos sobre medidas y acciones concretas claras en materia de seguridad penitenciaria. ¿Para qué? Para dar una respuesta inmediata, precisa, unívoca ante escenarios de crisis. Se realizaron intercambios en los cuales se expusieron buenas prácticas y acciones efectivas para abordar las diversas problemáticas que traía como consecuencia la pandemia, a través de reuniones, todo por videoconferencia, con integrantes de la International Corrections and Prisons Association y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto con representantes de servicios penitenciarios de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para abordar la problemática mundial, porque a todos nos fue ocurriendo lo mismo, ¿no? A todos nos encontró en la misma situación, unos mejores, otros peores, pero todos sufrimos la misma situación. Y conocernos el impacto de los sistemas penitenciarios y cómo iban resolviendo cada uno de ellos estas situaciones. Se readecuaron mecanismos de intervención de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, todo orientado a mantener y potenciar el acceso a las medidas alternativas de encarcelamiento con vigilancia electrónica en el marco del aislamiento social. También con el Ministerio de Obras Públicas se articuló el reacondicionamiento de zonas que no se encontraban en uso con motivo de la pandemia, gimnasios cerrados, en zonas de aislamiento médico, así como la construcción de espacios modulares para aislamiento y atención primaria de los posibles afectados. Todas las acciones desarrolladas fueron dirigidas a velar y a cuidar el respeto de los derechos y garantías que todas las personas privadas de su libertad deben tener, derechos que debemos proteger por el Estado. Hoy podemos volver a resaltar el compromiso del Poder Ejecutivo de trabajar arduamente en políticas públicas regidas por los derechos humanos, que promuevan y aseguren el cumplimiento de las normas que rigen los derechos de las personas privadas de la libertad, profundizar la vigencia del cumplimiento de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, así como toda normativa internacional interna que nos regule la protección de los derechos de las personas en contexto de encierro. También en lograr mecanismos cada vez más eficientes de detección de torturas y todo otro trato cruel e inhumano en contextos de encierro, para que estos sean debidamente investigados, fuertemente investigados, sancionados, tanto en el marco administrativo como en el marco judicial. Por eso, es mucho lo que tal vez haya que seguir haciendo y es mucho también lo que en función del tiempo que tuvimos pudimos ir haciendo. Nos falta, obviamente, pero nosotros tenemos una clara política con este tema, una clara política de entender que las personas que están privadas de la libertad están privadas solo de la libertad, nada más que de la libertad. Yo quiero volver a agradecer la invitación y a destacar por último la necesidad
y agradecerles, ¿no? De realizar un trabajo conjunto con las organizaciones, con ustedes, con todos ustedes que participan de esta asamblea, porque tenemos que erradicar cualquier práctica aberrante que pueda ocurrir en el marco de los contextos de encierro. Para mí el trabajo que realizan ustedes es fundamental, y es fundamental para lograr este objetivo. Por eso, como siempre les digo, cuentan con el compromiso del Ministerio que presido y que tengo el honor y que tengo la responsabilidad de presidir para llevar adelante todos los temas, todas las tareas que tengo encomendadas. Simplemente les quiero decir muchas gracias y estamos siempre atentos a este comité, a los requerimientos, a la charla, al sumar ideas y simplemente, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Le damos entonces ahora sí la palabra a Andrea Casamento, directora ejecutiva de la Asociación de Familiares de Detenidos, ASIFAD. Bueno, una vez más, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, no solo por mi persona, sino por tener sentados en la mesa la voz de los familiares de las personas privadas de libertad. Y bueno, nada, con la mayoría de ustedes hemos hecho, antes de la pandemia y durante este año, la verdad que nos hemos encontrado muchísimas veces trabajando. Para quienes quizás no saben qué es ASIFAD, ASIFAD es una organización de familiares que se crea más o menos hace 15 años. Y el otro día me parece que es importante resaltar, entre otros, quien nos dio una mano y nos ayudó a organizarnos. En ese momento, quien era defensor oficial de ejecución de mi marido, Pablo Maltovic, escuchó esto que un preso le había dicho. Bueno, hay unos familiares que se quieren organizar. Y él, más allá de su cuestión técnica y de mirar la causa, supo escuchar eso que hay detrás de la persona detenida. Y me acuerdo que en el momento yo lo fui a ver y bueno, más o menos me ayudó, me llevó de la mano cómo se hacía para hacer una asociación civil y demás. También esto muestra que, digo, atrás de los presos hay familia, y en general mujeres. Y el rol que cumplimos nosotras las mujeres es fundamental, digo, somos quienes llevamos alimento, quienes llevamos salud, somos el nexo en el Poder Judicial y también somos quienes denunciamos, quienes sabemos qué es lo que pasa día a día adentro de las cárceles. Algo que pasó durante la pandemia y que lo repito porque la verdad que fue muy doloroso para nosotros, es que la provincia de Buenos Aires, cuando al inicio de la pandemia todo el mundo tenía que quedarse en sus casas y cuidarse, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires habilita un permiso para circular, para que los familiares pudieran llevar comida y cuestiones de higiene a la cárcel. Y digo, bueno, esto dejó en evidencia una vez más este rol, digo, nosotras no somos el Estado, nosotras debíamos habernos quedado en casa y cuidarnos, y sin embargo, una vez más nos toca estar ahí. También otra situación sobre la cual nosotros trabajamos es sobre el impacto de la cárcel, no solo en las mujeres, sino también en los niños. Hay en Argentina 150.000 niños que tienen un referente adulto privado de libertad. En una encuesta que nosotros hicimos hace poco, solamente a varones, el 80% nos dijo que eran padres y el 60% eran padres de niños menores a 10 años. Y entonces otra vez nuestra mirada está puesta ahí porque viendo de qué manera el encarcelamiento del adulto no afecte de la menor manera posible el pleno desarrollo de la vida de estos niños, que muchas veces por ahí hasta tienen que dejar la escuela para cuidar a sus otros hermanos, porque la cárcel y todas estas tareas que la mujer que está a cargo del hogar tiene que llevar adelante, hace que los chicos más grandes de la casa empiecen a cumplir como esos roles.
La verdad que fue un año muy difícil para todos, y respecto de la cárcel yo creo que lo que pasó es que mostró de la manera más cruda algo que todos ya sabemos. Ya sabíamos de las condiciones inhumanas, ya sabíamos de las graves deficiencias que tienen las personas detenidas para establecer comunicaciones con los efectores del Poder Judicial, Defensoría, juzgados. Y la pandemia la verdad que lo vino a complicar, porque los jueces no podían ir a las cárceles, las defensorías estaban cerradas. Bueno, el tema de las visitas, que siempre fue un problema, la verdad que por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y con el tema de la habilitación, la permiso de habilitación a celulares, eso más o menos quedó saldado, por lo menos se podían comunicar, pero también lo que hizo fue mostrarnos las graves dificultades que tienen y van a tener las personas privadas de libertad cuando egresen respecto de la tecnología. Ni los familiares, ni las personas privadas de libertad saben mandar un mail cuando se les pedía que mandaran un mail a sus defensores. Se supone también que en algún momento esas personas van a egresar del sistema y tampoco van a saber mandar un mail, y tampoco van a poder desenvolverse con la tecnología, digo, algo que ahora parece que ha venido para quedarse, o por lo menos es algo fundamental de tener en cuenta en estos tiempos. Una de las cosas que más nos ocupó y nos preocupó es el tema de salud. Pero nos ocupó desde antes. Cuando nosotros, en marzo, cuando recién inició el tema de la pandemia, la primera preocupación era, bueno, si nosotros sabiendo que ya no había salud en las cárceles, ¿qué va a pasar ahora con este tema? Y entonces ahí como que hicimos campañas, hemos hablado con cada uno de ustedes, a ver de qué manera se podía reforzar, por un lado, el sistema sanitario, y por otro lado, bueno, a ver de qué manera se podía comprimir la cárcel. La verdad que no nos fue muy bien en ninguna de las dos cosas, porque si al principio hubo algún tipo de libertades anticipadas, después los medios y toda esta cuestión mediática hizo que los jueces se cerraran aún más, y estas libertades se fueron, o libertades o salidas anticipadas, o arrestos con pulsera y demás, mientras duraba la pandemia, se fueron dando como más a cuentagotas. Y respecto al tema de salud, nos fue un poco mejor en el ámbito federal, pero en la provincia de Buenos Aires todavía no tenemos registros, no sabemos ni cuántas personas tuvieron coronavirus, si lo tuvieron, qué ha pasado con esas personas, si fueron atendidas en hospitales. La verdad que esos registros todavía no los tenemos. Desde marzo a la fecha, por lo menos desde la Asociación de Familiares, hemos recibido más o menos 10.000 llamados telefónicos. 3.000 fueron derivaciones a organismos competentes, Procuración Penitenciaria, Comisión Provincial por la Memoria, juzgados, defensorías. Y casi 6.000, perdón, fueron más de contención y acompañamiento psicosocial a la familia. De estos 3.000 llamados o derivaciones, el 50% eran por cuestiones de salud y el 50% fueron por cuestiones de acceso a la justicia. Y a partir de esto, de esta cantidad de llamados, la verdad que ahí, y me parece fundamental destacar el rol del mecanismo de la provincia de Buenos Aires, o sea, la Comisión Provincial por la Memoria, y armó un programa que se llama Punto Denuncia Tortura, donde 10 organizaciones tenemos, bueno, por lo menos formamos parte de este programa. La nuestra, a nosotros nos vino bárbaro porque permitió, en nuestro caso tenemos 2 mujeres familiares atendiendo el teléfono todos los días, con la empatía que eso significa, y 2 abogados
que también nos acompañan y permiten diligenciar las demandas de la mejor manera posible, más rápida y demás. Pero además de eso, yo creo que lo que hizo, hay dos aspectos me parece fundamentales para resaltar. Y primero fue que los familiares dejamos de ser sospechosos. Siempre que nos acercamos a la mesa de un juzgado o a algún lugar, pareciera que nosotros somos las locas que estamos pidiendo algún beneficio para nuestra familiar, pero que las cosas no son así. Y el hecho de ser tenidas en cuenta como punto de denuncia, que nuestra palabra sea creíble, nos dio dignidad, nos da la posibilidad de llegar más rápido a la situación que está ocurriendo, porque hasta que el organismo de control llega, capaz que pasan 3 o 4 días, mientras que nosotros así podemos resolver, no nosotros, pero digamos, sí diligenciar o atender cuestiones gravísimas en el momento en el que están ocurriendo. Y la otra cuestión, y también que los familiares, digo, a ver, no hay organismos que atiendan 24 horas, nosotros atendemos 365 días del año y las 24 horas, entonces que la persona previa alertada a la familia está pasando una situación de vulneración de derechos en ese momento, y que alguien solamente le diga, hola, te escucho, sí, tomo nota y mañana lo puedo diligenciar, ya es un montón. Es un montón para la persona privada de libertad y también es un montón para quienes cometen esos delitos, porque se saben mirados y saben que las respuestas no van a tardar un año, que las cuestiones llegan más rápido. Eso también es importante. Y también, bueno, la otra cosa que nos pasó fue que a partir de eso generamos un diagnóstico, una encuesta respecto de la situación de salud previa al COVID. Es decir, a todas las personas que nos iban llamando, nosotros les preguntábamos cómo era la situación de salud anterior al COVID. 9 de cada 10 nos dijeron que se habían enfermado de algo y que no los habían curado ni que habían recibido asistencia médica. 7 de cada 10 nos dijo que el médico carcelario quien los había atendido los había tratado con discriminación o que los había atendido mal o que ni siquiera los había llevado a ese lugar pero no los había atendido. 9 de cada 10 nos dijeron que, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que los lugares donde tendrían que recibir la asistencia en salud eran lugares que no estaban acondicionados para tal fin, que no tenían los elementos necesarios. Esto es un informe que nosotros tenemos y que lo ponemos a disposición, pero no es algo que decimos nosotros ni que descubrimos nosotros. Esto mismo se puede ver en todos los informes que hace anualmente la Comisión Provincial por la Memoria, de los informes de la Procuración Penitenciaria, se puede ver en un informe que es antiguo, pero recientemente publicado de la UNLA. En fin, es algo que todos sabemos. Lo que quiero decir entonces, bueno, y en función de esto, la verdad que con algunos compañeros y organizaciones que están aquí presentes y otros no, la verdad que asumimos el compromiso de darle visibilidad y que el tema de salud en las cárceles finalmente tiene que ser un tema de agenda pública, tiene que ser un tema que todos tengamos en cuenta. No puede ser que hoy se mueran personas por tuberculosis o por enfermedades totalmente tratables y se mueran personas que están en custodia del Estado. Seguramente, sí sé que contamos también con el compromiso del mecanismo y de los compañeros que están en el panel y muchísimos que están hoy reunidos, pero me parece que este tiene que ser un tema que la pandemia nos dejó al desnudo y que todos tenemos que mirar, porque es gravísima la situación de salud en las cárceles. No puede estar en manos del servicio penitenciario, tiene que ser el Ministerio de Salud
quien piense en la cárcel como un territorio a abordar, y las políticas sanitarias para todos y todas tienen que llegar también a la cárcel. Bueno, muchísimas gracias y la seguimos porque la jornada es larga. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, al finalizar este panel vamos a dar inicio a las mesas de trabajo regionales, hoy de 4 regiones. Esto lo comento también porque hay algunos comentarios en el chat con pedidos de uso de la palabra y demás, y en las mesas de trabajo ahí van a tener todos la oportunidad de participar según a qué mesa se hayan anotado. Vamos a escuchar ahora entonces al titular del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal, el doctor Gustavo Hornos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, agradecer, felicitar a la Comisión, al Comité Nacional de Prevención de la Tortura por esta jornada, por trabajar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Agradecerle especialmente por el lugar que siempre nos dan como espacio, como Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, a participar, a expresarnos en este núcleo tan importante. Creo que si hay un punto en el que se avanzó en los últimos años es que la cuestión carcelaria, como dijo recién la señora Andrea Casamento, está en la agenda pública nacional. Para culminar la parte previa, agradecer a las autoridades, quiero destacar el alto nivel de los colegas del panel, y mi saludo a todas las personas asistentes, sé que son muchos, no sé exactamente quiénes están allí, pero un saludo a cada uno de ellos. Yo voy a hacer solo títulos. En vez de hacer un discurso, quiero ser lo más sintético posible y hacer títulos que sean lo más claros e identificatorios posibles de cuál es nuestra perspectiva o cuál es nuestra propuesta. El primer título sería Humanizar la justicia penal. Y esto tiene, claro, una serie de implicancias, como digo, no lo voy a desarrollar, pero humanizar la justicia penal en todo sentido. En un sentido de empatía, en un sentido de sensibilidad, en un sentido de ver al otro, a los otros, en su caso. Un sentido de protección de derechos humanos a todas las partes, derechos humanos que abarca todas las áreas y todas las materias del derecho. Específicamente, en el sistema, nos referimos o queremos garantizar las condiciones de encarcelamiento, que las condiciones de encarcelamiento sean dignas, garantizar justamente los derechos humanos de personas privadas de su libertad. Entendemos que esto es una responsabilidad de los 3 poderes, pero que los 3 poderes pueden, sin duda, articular, pueden comunicarse, pueden trabajar en conjunto. Nosotros hemos procurado desde la conformación del sistema, todos en el sistema estamos desde hace muchos años antes en el tema carcelario, pero una vez articulado este sistema, una de las cuestiones que hemos hecho es mesas de diálogo. Las mesas de diálogo que ahora están digamos, en los habeas corpus, que es casi una herramienta procesal, la mesa de diálogo. Nosotros hemos hecho mesas de diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia, con las autoridades penitenciarias, en múltiples oportunidades, y solucionado temas que habíamos detectado de una manera rápida, inmediata y directa, mirándonos cara a cara, sin librar notas y oficios que a veces llevan meses y reiteraciones. Una aclaración al margen, el espacio que representa el sistema es un sistema que está compuesto por jueces de múltiples instancias y de muchos lugares del país, fiscales, defensores oficiales. Ha tenido la columna vertebral, creo, podríamos decir que es la Defensoría de la Nación, la Defensoría General de la Nación. Estela Maris Martínez, aquí presente, la saludo, verdadera defensora de los derechos humanos. Pero lo que quiero decir es que yo doy estas ideas en mi nombre, en nombre del sistema, como líneas generales, porque el sistema es un sistema horizontal, compuesto también por organizaciones de la sociedad civil, muchas de esas han sido nombradas aquí hoy, y yo quiero ser breve. Está, bueno, el CELS, está el Colegio Público de Abogados, está la Comisión Provincial por la Memoria, está la Asociación Pensamiento Penal, y han concurrido muchas otras organizaciones a nuestras reuniones, e incluso nos han acompañado a monitoreos otras organizaciones. Porque nosotros que le queremos dar a desde el punto de vista republicano, un carácter público a esta tarea. Y así lo hicimos desde el principio. Lo que le quería decir es que hay ideas distintas. No todos pensamos lo mismo. Tenemos un
un punto de encuentro específico que es el reconocimiento del valor y de los derechos persona humana en el privado de su libertad. Ese es el punto de encuentro básico, es antropocéntrico, reconocimiento de carácter de persona a quien está privado de su libertad, del carácter de persona humana con todos sus derechos, entre ellos el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Y estas diferencias, lejos de ser un defecto o de una dificultad, han producido una sinergia muy interesante y un valor muy interesante en todas nuestras actuaciones, en todas nuestras decisiones. Volviendo entonces a las ideas básicas, los títulos que quiero decir es humanizar la justicia penal, con todo lo que eso significa. Garantizar condiciones dignas de encarcelamiento, que es responsabilidad de los tres poderes. Y ahora una breve referencia a la crisis, ya se ha hecho referencia, muy lúcidas las referencias todas sobre la crisis, lo que dijo el señor presidente, lo que dijo María Laura Leguizamón, la ministra Lozardo, y particularmente la visión, que siempre es importante y siempre es interesante, que nos trae los familiares de las personas privadas de su libertad, en la voz ahora de Andrea Casamiento, a quien también envío un saludo. La crisis, ella dijo que la crisis había mostrado, la pandemia, dijo ella, había mostrado las condiciones inhumanas, las dificultades inhumanas. Nosotros sostenemos que la crisis, en efecto, confirmó todas estas carencias que nosotros venimos reclamando desde hace años. Las limitaciones indebidas de derechos en todo lo que hace a la persona privada de su libertad, particularmente el derecho a la vida, que es el derecho fundamental, que es universal, que es inherente, porque no se podría tener ningún otro, y por supuesto que es esencial sin él. El derecho a la vida, y el Estado es garante de estos derechos. El Estado tiene una posición de garante que le produce un deber de cuidado y un deber de evitación de los peligros y por supuesto de la muerte. De manera que nosotros lo que procuramos es, desde el punto de vista, o como jueces que no somos, como fiscales, como defensores generales, es articular un sistema en el que todos podamos producir el mejor resultado frente a esta visión común de protección de la persona humana que está privada de su libertad circunstancialmente. Y esta crisis, esta pandemia, como se le ha llamado, ha demostrado, entre otras cosas, las dificultades o las carencias o las omisiones en prestaciones efectivas de atención de salud, en las prestaciones de medicamentos, la entrega de medicamentos. Ha quedado evidenciada la falta de alimentación adecuada, suficiente, oportuna, y sobre esto podría decir muchísimo, porque nosotros hemos hecho reclamos a lo largo de los años sobre esto, la falta de elementos de higiene personal. Hay cosas que parecen menores, dichas así, en un ambiente de libertad, pero que son esenciales para que esté privado su libertad. La falta de elementos de limpieza de los sectores. Esto ha quedado evidenciado, como dijo Casamiento, justamente, porque frente a nivel federal, la suspensión de las visitas ya no tenían más elementos. Entonces, todas estas condiciones hacen a la vida de la persona que está detenida. El acceso a agua potable, fíjese, cosas elementales. El acceso a agua potable, que significa poder tomar agua potable en condiciones las 24 horas. Acceder a espacios de aire libre, acceder a espacios de luz natural. Y hay algunas otras cuestiones que han sido particularmente críticas en esta crisis, en esta pandemia, como es las dificultades en las comunicaciones, de las que también ha hecho mención. Las comunicaciones, si vemos ahora los habeas corpus, nosotros estamos intentando hacer un seguimiento de los habeas corpus y vamos a hacer un registro de habeas corpus para facilitar la toma de decisiones y evitar decisiones quizás contrapuestas. Las dificultades que tiene la persona privada de su libertad para comunicarse con su familia, la falta de información, fíjense el conflicto que hemos vivido y que tuvo en vilo a la nación entera, que fue por falta de comunicación y por falta de suficiente relación, y que se conformó o se solucionó o se sobrellevó justamente con una mesa de diálogo. El acceso a la justicia, en los múltiples monitoreos que nosotros hacemos, en efecto, uno de los reclamos que ahora se está haciendo no es solo sobre las condiciones de detención, sino sobre la dificultad del sistema judicial, la lentitud, la oscuridad, la falta de posibilidad de entender, lo largo que son las sentencias. Bueno, nuestra propuesta entonces en este sentido es concreta y está bastante relacionada a lo que dijo el señor presidente Irrazábal. ¿Por qué la cárcel tiene que ser violenta? Nosotros pretendemos que a partir de esta crisis, a partir de estos cambios que se van a producir, a partir de estas dificultades que ha tenido todo el mundo
Argentina, y particularmente los privados de su libertad, la cárcel cambie. ¿Dónde dice que debe ser violenta respecto a los privados de libertad? ¿Dónde dice que debe ser violenta respecto a las visitas o respecto a las familias, el trato desconsiderado, abusivo? Con muy poco se puede cambiar mucho. Es un cambio a nivel judicial, a nivel penitenciario, y es también decisiones políticas, un cambio a nivel político, un cambio de conducción. Cambiar la actitud, es un cambio actitudinal de quienes tienen contacto permanente. Y en esto también hay que hacer un reconocimiento del valor de la tarea penitenciaria, la necesidad de formación de los penitenciarios, de organizar a los penitenciarios, de conducir ese sistema. Es un cambio cultural para actuar sobre la realidad, conocerla para transformarla. Eso es lo que nosotros nos proponemos, conocerla para transformarla. En principio, puede haber grandes transformaciones legales, normativas, pero en principio no es necesario. Los estándares normativos que sigue la República Argentina son altísimos. Es la realidad la perversa, es la realidad de todos los días. Hoy mismo debe haber alguien que no pudo acceder a agua, hoy mismo debe haber alguien que por supuesto que no recibió la visita ni la comunicación y no sabe cómo está la familia. Entonces, en eso tenemos que trabajar, en la realidad. Francisco Papa dijo que las cárceles son un reflejo de la sociedad. Bueno, ¿qué sociedad es esta entonces? Que nosotros tenemos cárceles tan violentas. Sin duda es una sociedad violenta, y también pacificar el espacio carcelario va a producir una pacificación social. Cualquiera sea la teoría de la pena que nosotros sigamos, ustedes saben que hay teorías de pena absoluta, que es pura retribución, hay teorías de la pena que tienen fines preventivos específicos, negativos y positivos, preventivos generales. Cualquiera sea la doctrina de la pena, la ejecución de la pena desde el Estado, ¿qué mensaje se está dando? Es en la ejecución de la pena donde tenemos que actuar. Es en el periodo de su libertad donde tenemos que actuar. Es en el cambio de la cárcel, pensar la cárcel del futuro. Y es un buen momento la crisis para pensar la cárcel del futuro. Y en este punto el Poder Judicial, desde mi perspectiva, no debe retraerse. Frente a la crisis no debe dar un paso atrás. Tiene que desarrollarse en lo que es máxima tutela y máxima protección de los derechos de las personas. El mismo Código Procesal Penal Federal toma alguna de estas ideas, reconoce la obligación de los jueces de ejecución particularmente de realizar visitas periódicas, reconoce el control jurisdiccional amplio y efectivo de la ejecución, cosa que nosotros venimos estando en esta discusión ya anacrónica, ya ha quedado anacrónica desde los últimos años. Pensamos que los monitoreos a los que ha hecho referencia los representantes del Comité Nacional, los monitoreos son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque el monitoreo es un instrumento de prevención para evitar violaciones de derechos humanos. Es un instrumento de protección. Produce un monitoreo hecho por autoridades, por ejemplo, judiciales, jueces, fiscales, defensores inmediatos, directos, como van los defensores oficiales permanentemente que se llevan la gran cantidad de las consultas y demás. Es una forma, una herramienta de acceso directo a justicia, al sistema judicial, porque una persona que está institucionalizada, quizás hace meses o años, tiene grandes dificultades, como se ha dicho acá, para acceder al sistema judicial que lo tiene privado de su libertad. Desconoce cuáles son los términos, cuáles son los plazos, desconoce cuál es la situación. De todo eso hay que mantenerlo informado. La necesidad de comunicarse y de información. Y estos monitoreos hay que hacerlo con una particular capacidad de detectar situaciones, porque claro, la gente, porque uno vaya y les diga quién es, tampoco no necesariamente confían, hay que intentar un espacio de cierta confidencialidad, un espacio de apertura, de confianza, y para eso también es necesario la interinstitucionalidad, y creo que el comité también puede tener mucho que decir sobre esto, y mucho que hacer sobre esto. De lo que se trata es de ir con cierta sensibilidad, una sensibilidad para detectar el sufrimiento humano. Hay sufrimiento humano en todos los niveles de la sociedad, pero particularmente hay sufrimiento humano en el encierro. Bueno, dije que iba a ser breve y sintético, y que iba a ser solo títulos, así que termino como empecé, felicitando al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, proponerle trabajo conjunto para el logro de los altos fines que no son comunes. Es decir, yo creo en la división de poderes, creo en la independencia del Poder Judicial, pero creo que se puede colaborar en muchos temas, en muchos temas que son comunes y que están
que forman parte del plan de la Constitución. Esta es la única ideología que nos debe unir a todos. La ideología es el artículo 18 de la Constitución, la ideología es el preámbulo de la Constitución, la ideología es la Constitución Nacional, es el plan de la Constitución Nacional. Así que desde el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles les doy las gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, doctor Hornos. Vamos a ceder la palabra entonces ahora, finalmente, a la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez. No podía abrir el micrófono. ¿Se escucha? Bueno. Muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar felicitando calurosamente al comité por el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año, pero además los quiero felicitar especialmente porque reglamentaron el artículo 41 de la ley. Para mí es fundamental, realmente importante, lograr abrir las cárceles, lograr que la sociedad mire hacia las cárceles. Yo estoy convencida que si todos los ciudadanos de buena fe supieran qué pasa en las cárceles, nunca pedirían más cárcel, sino todo lo contrario. Por eso, creo que los monitoreos, los de ustedes, pero claro, ustedes no dan abasto, es fundamental incorporar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática. Y me parece fantástico que las capaciten para que todo el mundo actúe con parámetros y estándares similares. Así que quiero comenzar felicitándolos por eso. Es cierto que nosotros trabajamos habitualmente en conjunto y obviamente tenemos que seguir haciendo. Este ha sido un año terrible, durísimo para todos, pero también ha sido un año que nos ha permitido avanzar y crecer en ciertos temas. Antes de contar lo que ha ocurrido en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, rápidamente, y lo que será el año que viene y cómo vamos a seguir colaborando, no quiero adentrarme en ese tema sin decirle a la señora Casamento que yo coincido plenamente con ella. Para mí, la salud de las personas privadas de libertad debería ser manejada por el Ministerio de Salud. La educación por el Ministerio de Educación, el trabajo por el Ministerio de Trabajo. El servicio penitenciario solo tendría que tener como función la seguridad. Pero no es lógico que la salud esté en manos de médicos que además están en el escalafón penitenciario, por lo cual muchas veces no ven cosas que tendrían que ver o no dicen cosas que tendrían que decir. Sentado ello, hablando de médicos, les voy a contar algo importante para nuestro trabajo, que es mérito del doctor Luciano Hassan, está tramitando junto con el PNUD y Naciones Unidas, un programa de capacitación para médicos forenses y psicólogos para especializarlos en los protocolos de Estambul y Minnesota. Esto está a cargo de Maurice Tipdal, que es un experto que colaboró en la redacción de esos dos protocolos y ahora está interviniendo en la reforma, en la modernización del protocolo de Estambul. Él ya está preparando una guía y va a convocar una serie de expertos nacionales e internacionales para hacer capacitación para médicos y psicólogos para especializarlos en el tema de detección de las violaciones a los derechos humanos, concretamente de tortura y cualquier otro trato inhumano o degradante. Esto es importantísimo porque me parece que tenemos que insistir en tener personal capacitada para que pueda detectar y luego pueda declarar sobre lo que detectó. Morris está dispuesto a hacer una serie de capacitaciones obviamente va a comenzar con el Ministerio Público de la Defensa y la gente que trabaja para nosotros, pero luego abriremos esta oferta a todos aquellos que trabajen en la prevención de la tortura. Por eso seguiremos colaborando en este tema con el comité. Luego también queremos contarles que la semana pasada ocurrió lo que es para mí un
algo histórico para el Ministerio Público de la Defensa, para la República Argentina y creo que para todo Hispanoamérica. Juró el primer defensor de la víctima. El defensor de la víctima que juró, el doctor Nicolás Escándar, que va a tener asiento en Salta, creo que el 28 de este mes le voy a tomar juramento a la defensora de la víctima, la doctora Jauregui Berri, que va a actuar en la provincia de Buenos Aires, y también está el pliego en el Senado del defensor de la víctima de Neuquén. Esto es muy importante, porque como nosotros tenemos actuación ante la justicia federal, salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía tenemos competencia nacional, en el resto del país, el defensor de la víctima se va a ocupar de dos clases de víctimas. Las víctimas de trata, tanto sexual como laboral, y las víctimas de violencia institucional. Para ustedes van a ser aliados estratégicos fundamentales, porque van a tener que cumplir la ley de garantías de las víctimas, la ley que tenemos en Argentina, que es realmente excelente y está a nivel de los estándares internacionales, y de esa manera va a poder representar y detectar a las víctimas de violencia institucional en todo el país. Y las va a acompañar y cuando sea necesario las va a patrocinar si desean querellar. Esto es un avance importante, insisto, por el conocimiento que yo tengo, es el único país de Hispanoamérica que tiene una figura semejante. Y allí vamos a poder colaborar también, obviamente, con el comité. O sea, los defensores de la víctima deberán realizar alianzas estratégicas en cada zona con los distintos comités. Y además van a ser importantes fuentes de información, por supuesto. También seguimos avanzando muy fuerte con el sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria. El CIRCAIVI, que se está haciendo, es un programa que está financiando Eurosocial, se está trabajando con expertos, uno de ellos es el doctor Iñaki Rivera Beiras, que ustedes conocen muy bien. El CIRCAIVI se está implementando porque es un mandato de la Guía Regional de Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional en las Prisiones de América Latina del 2018, un instrumento hecho también con la colaboración de Eurosocial y que lo adoptó la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas como un plan de acción. Dentro de ese plan de acción se está implementando este sistema integral que va a incluir, en el cual, por supuesto, como tenemos que hacer mesas de diálogo, es un sistema muy completo, con distintos pasos en los cuales se va avanzando, obviamente vamos también a colaborar con ustedes. También un hecho muy importante, que además nos demuestra la necesidad de no bajar los brazos y estar siempre vigilantes, presentamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un informe elaborado por la Comisión de Género, en el cual se da cuenta de la violencia institucional sexual llevada a cabo contra mujeres privadas de la libertad en destacamentos, en la zona, básicamente en la zona norte de nuestro país. En este caso, solo uno de estos casos aceptó judicializar el tema, llevamos la denuncia ante la justicia federal, lamentablemente, si bien el juez de primera instancia lo elevó a juicio, el tribunal oral y luego la casación desestimó la denuncia, ahora estamos en la corte, con un argumento y con un dictamen del procurador a favor nuestro, con un argumento bastante peculiar. Dijo que la víctima había consentido. ¿No le suena eso? Una señora privada de libertad consciente en tener relaciones sexuales con un oficial de gendarmería que se supone que debía vigilarla. Qué complicado, ¿no? Bien, ahora estamos esperando a ver qué dice la Corte. Por lo pronto, el procurador consideró que la sentencia era arbitraria y que había que declarar la nulidad. Vamos a ver qué dice la Corte. Bueno, pero este informe cuenta otros casos y cuenta un contexto muy grave de violencia institucional. Ese es el otro drama, porque no nos olvidemos que en todo el país no solo hay presos en las cárceles, no estoy diciendo con esto que las cárceles sean una maravilla, pero hay presos y presas que están en escuadrones de gendarmería que no están preparados
para tener personas privadas de su libertad, a veces incluso cumpliendo condena, y además en comisarías. En la provincia de Buenos Aires, hace un mes, tuvimos otra denuncia por una presa federal que también había sido violada y que estaba en una comisaría. Es decir, esto ocurrió hace un mes. Lo que les quiero decir es cuán importante es que estemos alerta, cuán importante es que seamos receptivos. Finalmente, también les quiero contar, que esto es muy bueno para todos, yo sí creo, querido doctor Hornos, que sí hay que reformar leyes. Y creo que es urgente la reforma de la ley penitenciaria. Creo que hay que eliminar esas limitaciones a la posibilidad de recuperar la libertad que se realizaron durante la anterior administración, porque esto no solo genera una mayor violencia en las cárceles, sino que les quita todo estímulo a personas catalogadas, tildadas de una manera absolutamente automática como peligrosas. Porque ¿para qué van a trabajar? ¿Para qué van a estudiar? ¿Para qué van a tener buen comportamiento? Si de cualquier manera nunca van a poder recuperar, nunca van a poder obtener la libertad condicional, nunca van a poder tener salidas anticipadas. Esto hay que solucionarlo urgentemente. ¿Por qué? Porque el gran problema de nuestras cárceles sigue siendo el hacinamiento. En algunos lugares, en las cárceles federales, en menor medida, si bien existe, y en las cárceles provinciales, con visos casi dramáticos. A ello hay que sumarle que si vamos a implementar en todo el país el sistema acusatorio, no tenemos que seguir creando cárceles en los lugares donde ya hay. Hay que pensar en todas las provincias a las que se va a implementar el sistema acusatorio, que aumenta, si bien admite muchas medidas alternativas, también aumenta la cantidad de personas privadas de libertad, y esto va a ocurrir en provincias como jurisdicción de Rosario, donde no hay cárcel federal. En toda la provincia de Córdoba no hay cárcel federal. Entonces, si hay que construir cárceles, hay que empezar por construirlas. Yo por mí no habría que construir nada, pero hay que empezar por construirlas en las provincias donde no las tienen. Para evitar incluso estar violando sistemáticamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que es una violación de derechos humanos llevar a una persona lejos de su ámbito, donde la familia no la puede visitar y donde queda absolutamente divorciada de su realidad. En ese sentido, destacando que desde que han nombrado a la doctora Garrigós como interventora del servicio penitenciario y como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, hemos tenido un salto cualitativo significativo en nuestro diálogo. No puedo abundar en detalles porque es una negociación que obviamente hay partes que no se pueden difundir, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado un informe de fondo en el cual específicamente señala que se debe modificar el sistema de sanciones que se aplica en nuestro Servicio Penitenciario Federal, que no cumple con los lineamientos internacionales. Y esto también suele ser habitual foco de violencia y habitual utilización arbitraria del sistema sancionatorio. Estamos llegando amablemente en una solución amistosa en la cual participa también la Secretaría de Derechos Humanos y que con mucha expectativa de nuestra parte, probablemente si todo sale muy bien, conduzca a una modificación, esperemos que sea bien amplia. Por supuesto que para esto tendremos que contar con el apoyo de la legislatura, obviamente, del Ejecutivo y de la legislatura, que modifique la ley penitenciaria y la vuelva a implementar con estándares adecuados a las leyes, a las reglas de Mandela y a todos los instrumentos de derechos humanos. Mientras tanto, insisto, hay que aumentar la vigilancia, hay que aumentar nuestra presencia en las cárceles. Yo podría hablar mucho más, pero no quiero abusarme porque sé que luego tienen otras mesas de trabajo. Simplemente decirles que hay mucho todavía por conquistar, que realmente hay muchas personas que sistemáticamente ven violados sus derechos humanos, muchas veces no por actuaciones de personas individuales, sino porque
están inmersas en un contexto que en sí mismo es violatorio de los derechos humanos. En sí mismo no forma a ciudadanos libres. Lo que dijo la señora Casamento respecto a que los presos no saben mandar un mail. Qué triste que es esto, porque uno escucha hablar a determinadas personas y parece que los presos están privados de su libertad y en ese momento aprovecha el Estado para convertirlos en ciudadanos maravillosos, totalmente formados, capacitados, con una capacitación laboral, y esto obviamente está totalmente alejado de la realidad. Y lo que ocurre en realidad es que hay un contexto de hostilidad, que sí, ojalá se pueda superar ese contexto de hostilidad. Yo creo que sí se puede superar. Y quiero rendir mi homenaje al doctor Mario Juliano, fallecido recientemente, que tanto hizo cuando implementó en la cárcel de Batán un sistema de solución alternativa para los conflictos intracarcelarios, y en vez de sanciones para la mayoría de las faltas, no las graves, pero sí todas las demás, se arbitraba un sistema que hacía que la persona con su conducta pudiera superar y no fuera sancionada. Ese es el camino que tenemos que seguir. Pero para eso hay que involucrarse, es necesaria mucha presencia, es necesario mucho compromiso, como sé que todos los que estamos acá lo tenemos, y es necesario también saber lo que yo he dicho desde hace muchos años. Yo hoy soy, y hace unos años que lo soy, la Defensora General de la Nación. Si las realidades de mi vida hubieran sido diferentes, a lo mejor sería una presa. Nadie puede creerse un ser privilegiado. Muchas veces estamos donde estamos porque las circunstancias, porque hicimos nuestro esfuerzo, no lo voy a negar, pero también porque tuvimos circunstancias favorables en la vida. Y eso no hay que olvidarse. Entonces tenemos que tener mucho respeto cuando nos acercamos al otro y asumir eso, que es otro ser humano, otro ciudadano que merece tanto respeto y tanta consideración como merecemos nosotros. Nuevamente felicitaciones al comité. Estoy muy contenta por el trabajo que están haciendo y por la presencia que tienen. Felicitaciones a todos los integrantes de los comités y los mecanismos provinciales, y les deseo a todos un muy feliz año 2021, sobre todo muy presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estela Maris Martínez. Creo que todos los que estamos acá y el comité desde ya comparten el recuerdo y el reconocimiento a Mario Juliano. Hubo una imagen de él justamente en el video que pasamos de alguna manera, pero el comité también declaró de interés la iniciativa del protocolo de solución de conflictos y está trabajando para impulsarlo en otras jurisdicciones, como contaba el presidente del comité. Les agradecemos a todos y todas su participación en este panel una vez más, a la señora ministra de Justicia, al señor Gustavo Hornos, a Andrea Casamento, doctora Estela Maris Martínez, por supuesto comisionados, comisionadas presentes, y damos paso a las mesas de trabajo regionales. En el día de hoy se realizarán las mesas de trabajo correspondientes a las regiones de Nordeste, Noroeste, la región Pampeana 2 hemos denominado para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y la región Patagónica. Quienes se han inscrito a esas mesas, les solicitamos que se conecten a los Zooms, digamos, a los links de Zoom que les llegaron por mail, dado que son, digamos, conexiones distintas a las de este encuentro. Allí cada mesa estará coordinada por alguno de los comisionados o comisionadas responsables de esa región, y también contará con la asistencia de los integrantes del equipo técnico del comité. Así que bueno, muchas gracias. No sé si el señor presidente quiere decir unas palabras de cierre. Si no, los esperamos también mañana con un panel de apertura, y recordarles que las conclusiones serán el día viernes. Bien. Hasta luego entonces, cerramos esta sesión y los esperamos en
a cada uno en las mesas de trabajo regionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.